¿Qué significa para Villanueva y su gente el Peropalo? Bueno, para Villanueva el Peropalo es como una de las señas de identidad que tenemos, ¿no? Es algo que está tan arraigado desde los pequeños a los mayores que para nosotros es esperar año a año que lleguen estas fechas porque, como decía, es una de las señas y de los estandartes que tenemos como pueblo. ¿Y las fiestas en sí cuándo empiezan? Las fiestas empiezan, este año caen el 2, 3, 4 y 5 de marzo, pero siempre una semana antes hay un día que es el Domingo de la Cabeza, que es durante 2 horas aproximadamente, de 4 a 6 de la tarde, se saca la cabeza del Peropalo, se da una vuelta por las calles del pueblo y es una especie de anunciación de las propias fiestas. Son 3 días y medio muy intensos. Empiezan el sábado por la tarde colocando la aguja, que es una especie de escalera que va en la esquina de la fachada del ayuntamiento, donde se pondrá en los siguientes días el muñeco, el Peropalo. Esto es sobre las 4 de la tarde del sábado. Por la noche los peropaleros van a un lugar secreto con los capitanes de ese año y con algún invitado más a confeccionar el muñeco y una vez confeccionado lo llevan a la casa del peropalero mayor, que es donde se tiene durante todo el año, y a partir de las 7 de la mañana del domingo se pone en la aguja con un recorrido por las calles del pueblo. Durante el domingo de carnaval y el lunes prácticamente las actuaciones son las mismas, cada 2 horas se sale con una ruta con los peropaleros y sus tambores dando la vuelta con el muñeco por el pueblo y se termina siempre en la plaza haciendo la judiada y de ahí se mete otra vez dentro de lo que es la escalera donde está puesta la aguja, y el día grande, digamos, de la fiesta es el martes de carnaval. El martes de carnaval se inicia a las 6 de la mañana con el toque de diana. Van los peropaleros a casa del alcalde en primer lugar, después en casa de los capitanes y a 4 o 5 casas más, donde se toca la diana, se les ofrece café, se les ofrece dulce, se les ofrece aguardiente, y a partir de las 7 de la mañana se coloca otra vez el Peropalo en la plaza y es luego ya pues una especie de rosario de acontecimientos, porque paralelamente a la corrida de las elecciones, que es el anuncio de la sentencia del reo, que se recorre por parte de una persona que se pone con la sentencia atrás encima de un burro y se recorre todas las calles del pueblo, paralelamente a esa situación se entrega la bandera a los capitanes en el balcón del ayuntamiento por parte del alcalde y desde ahí se va a la casa del párroco a que se den las alabardas para el paseo de por la tarde. Una vez que se lleva la bandera a los capitanes del ayuntamiento, se va toda la comitiva a su casa, se pone en los balcones o en las ventanas de su casa durante unas horas la bandera y ahí se da una invitación a todo el pueblo por parte de los capitanes, con dulces, vino, etc., ¿no? Y se termina en una gran concentración en la plaza sobre el mediodía, donde se recorren de nuevo otra vez las calles del pueblo con el Peropalo y se termina con un gran baile en el centro de la plaza, porque a las 4 de la tarde empieza lo que es el ofertorio de las calabazas, una especie de tribunal donde se ponen a ambos lados de un pasillo los quintos normalmente de cada año con unos palos donde llevan calabazas y una presidencia que son el alcalde y los concejales, donde se va pagando, digamos, una especie de impuestos hacia el tema de la sentencia del reo para que le liberaran, etc., ¿no? Paralelamente a esa situación hay el paseo de los capitanes, que es todo el pueblo ataviado con los trajes típicos. Lo que hace es una serie de recorridos en el entorno del casco histórico que se llega siempre a la plaza. En ese momento de llegar a la plaza, el recorrido de lo que es el paseo, pues hay un gran círculo en la plaza donde se empieza a jurar bandera. Se jura bandera, el primero es el capitán de ese año, hay una serie de personas que requieren jurar la bandera y pueden ser de 15 a 20 cada año, y el último que la jura es la persona que se va a quedar como capitán para el año siguiente.
Una vez que se acaban todos esos acontecimientos, tanto el tema del ofertorio, el paseo y la jura de bandera, pues al atardecer ya, al apardear, como decimos aquí, que ya se hace la ejecución de la sentencia, se mata al muñeco y se termina la fiesta.